hagamos el bien. Es una invitación de parte de Dios a que hagamos el bien. Hagamos el bien. Para esto quiero que leamos un texto en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De este texto bíblico vamos a dar toda nuestra enseñanza el día de hoy. Y es una carta, cuando leemos el libro de Santiago, es una carta, y es algo muy importante que lo podamos entender, es una carta universal. Esto es una carta que no va dirigida solamente a una iglesia o una parte de la iglesia. Es una carta que escribió de una manera universal. Recordemos que Santiago es el apóstol, quien también fue hermano de Jesús y fue un pilar de la iglesia primitiva. O sea que hablar de Santiago no estamos hablando de cualquier persona, sino alguien que conoció profundamente a Jesús y conoció cuáles eran sus deseos y sus intenciones. Y llegó a formar parte de la iglesia, pero no solamente parte de la iglesia, sino un pilar dentro de la iglesia. Y cuando él escribe esta carta, es una carta universal. Esto es, no importa en el lugar donde nos encontremos, no importa la nacionalidad, ni el continente, ni el idioma que hablemos, sino que es una carta universal para todos nosotros. Y sabes, esta carta de Santiago, que nosotros estamos extrayendo este versículo, cuando tú lees toda la carta de Santiago trata de diferenciar lo que es el verdadero cristianismo del falso. O sea que cuando tú lees este libro o este libro de Santiago, estos capítulos de Santiago, tú puedes encontrar algo muy importante. Él trata de diferenciar lo que es el verdadero cristianismo del falso cristianismo. Y en este versículo nos dice claramente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, él trata de que nosotros entendamos qué es la religión y cuál es la religión verdadera. Todos nosotros sabemos que la religión pues es el conjunto de creencias que puede tener un grupo de personas o una persona que la lleva en sentimientos de reverencia ante Dios. También esto incluye algunos ritos dentro de su religión. Por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos y cantamos juntos, de alguna manera se convierte como en un rito, ¿sí? Parte de una creencia que tenemos en conjunto. Nosotros creemos en Jesucristo y nos rendimos en adoración. Ahora, hay un choque en nuestra mente claramente en estos días modernos en cuanto a la religión, porque lamentablemente se ha acusado en muchas ocasiones a los grupos religiosos por su falsedad y por su hipocresía, y porque esos rituales surgen solamente de la carnalidad y de la humanidad del hombre y no surgen realmente de un corazón correcto. Por eso decimos que la gente religiosa a veces está mal, porque decimos que solamente es el ritual, pero no le surge del corazón, ¿ok? Pero la religión sí es un conjunto de creencias, que tenemos en nuestro corazón. Son sentimientos también que tenemos en nuestra vida, y que esos sentimientos nos llevan a ser reverentes, o sea, respetuosos ante una reunión y también respetuosos ante la presencia de Dios. La adoración a Dios, todos nosotros sabemos que es contemplar los atributos de nuestro Creador. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él es todo amor, Él es misericordioso, Él es nuestro pastor, y de tal manera que cuando nosotros lo comprendemos así, nos rendimos ante Él, y Él se convierte en nuestra adoración, ¿ok? La religión, nos dice Santiago, la religión verdadera, la religión pura, la religión que no está manchada delante de Dios, porque la gente mancha su religión, mancha su ritual, mancha su devoción, mancha su contemplación a Dios cuando no lo hace de corazón, sino solamente lo hace por cumplir,
ciertas reglas dentro de una religión. Ok. Pero si nosotros queremos saber cuál es la religión verdadera, la religión pura y sin mácula delante de Dios, es esta. Y te lo dice claramente: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Son estas dos cosas. No hay otra manera de entender cuál es la religión verdadera. Solamente vayámonos a esta parte y podemos entender con toda claridad cuál es la religión que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas muy sencillas. Sin embargo, quiero decirte que aunque nosotros encontramos la letra I, que es la que une las dos cosas, porque las dos cosas son importantes, ciertamente la misericordia, el visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, que las dos cosas son paralelamente iguales, sí te pone un orden. O sea, sí te pone primeramente visitar a los huérfanos y a las viudas. Posterior te pone guardarse sin mancha del mundo. Porque ¿de qué serviría encerrarnos en un monasterio? ¿De qué serviría utilizar una ropa que nos cubra todo nuestro cuerpo? ¿Y de qué serviría llenarnos de tantos rituales, consagrándonos como monjes en un monasterio? ¿De qué serviría eso si nos olvidamos de la gente necesitada? ¿De qué nos serviría apartarnos del mundo para no mancharnos? Como yo no quiero mancharme del pecado, pues entonces yo me voy a apartar a un monte, me voy a apartar a una montaña, me voy a apartar a un monasterio, a un edificio, y me voy a consagrar en rezos, en oraciones, en rituales. Voy a cubrir mi cuerpo, voy a hacer votos de pobreza, voy a hacer votos de castidad y de obediencia. ¿Y de qué serviría todo eso si nos olvidamos del necesitado? Por eso no lo pone en primer lugar. Ciertamente hay que guardarse del mundo. Ciertamente hay que guardarse del pecado. Ciertamente hay que guardarse de no ofender a Dios. Pero más importante es atender al necesitado. Atender al necesitado. Y te lo pone así, de esa manera. En primer lugar, visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué te dice a los huérfanos y a las viudas? Exacto, porque el huérfano, el que no tiene la protección, porque mira, de una manera natural los padres, cuando tenemos a nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y un padre que en verdad ama a su familia y que ama a sus hijos, de una manera natural, trata de alguna manera de darle todo lo mejor a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene amor, porque naturalmente surge ese amor por sus hijos. Y entonces en ese cariño, en ese amor que siente el padre por sus hijos, les va a proveer una casa, les va a proveer ropa, les va a proveer alimentación, les va a proveer escuela, les va a proveer todo lo que necesitan. El padre que en verdad ama a sus hijos y que siente ese grado de responsabilidad en él. Ok. Cuando un niño se queda sin ese padre, se queda desprotegido en este mundo. Porque vivimos en un mundo cruel, en un mundo que no se ama, en un mundo egoísta, ¿sí o no? Si a veces un padre que naturalmente tiene a sus hijos, le es difícil hacerse responsable de ellos, imagínate del que no son sus hijos. Entonces imagínate un huérfano en este mundo tan cruel, abandonado en las calles o abandonado en estas ciudades tan inmensas, donde la gente vive ajetreada, donde la gente vive egoístamente y que no voltean su mirada a ver la necesidad de un huérfano. Dirá, pues pobre huérfano, ¿quién lo habrá tirado? Yo tengo mis hijos en quien ocuparme. ¿Por qué me voy a ocupar de alguien que no es de mi familia? ¿Por qué me voy a ocupar de alguien que no es de mi sangre? Y así piensa la gente realmente. Eso es real, no es mentira. La gente piensa así realmente. El mismo gobierno que de alguna manera tendría que tener cierta responsabilidad sobre los niños abandonados, no lo hace, y esa es realidad. No lo hace. Y si lo hace en una manera superficial y mediocre.
La gente no se interesa por el desamparado, pero los desamparados están ahí. A lo largo de la historia y a lo largo de las sociedades y a lo largo de las culturas, siempre han existido los niños necesitados, los niños desamparados, los niños abandonados. Siempre han existido. Y pocos son los que extienden la mano a un niño necesitado realmente. Realmente. Por eso te pone ahí los huérfanos. Porque dentro de la sociedad, los huérfanos, los que no tienen la protección de su padre y de su madre para suplirle todas sus necesidades, están desamparados. Lamentablemente están desamparados. Porque sin la protección de un adulto y sin el cariño de una mujer adulta como madre y padre, y están abandonados, quiero decirte que se hacen vulnerables por completo. Vulnerables a ciertas cosas. Por ejemplo, un niño necesita sus vacunas, un niño necesita sus desparasitaciones, un niño necesita una buena nutrición para que tenga un buen desarrollo, para que pueda crecer, para que sus huesos se desarrollen, para que sus músculos se desarrollen, para que todo esté sano en su cuerpo. El niño necesita ciertas atenciones desde que nace. Necesita la leche materna, necesita ir creciendo con sus Gerber, con sus jugos, con sus papillas, necesita comer carne, necesita huevo, necesita leche, un niño, para que se pueda desarrollar físicamente y se pueda desarrollar completamente. O sea, un niño requiere muchas atenciones y necesita un adulto como responsable para suplir. El padre de familia va y trabaja y suda y se esfuerza y trae el sustento a su casa y dice a su esposa: mira, aquí está el dinero, aquí está lo que necesitamos para que mis hijos puedan tener todo lo que necesitan. Y conforme va creciendo el niño necesita ropa, necesita sus zapatitos, necesita todo lo necesario. Entonces el niño requiere muchas atenciones. ¿Saben lo que cuesta un niño a lo largo de su vida? Uy, es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Por eso la sociedad del día de hoy dice: no, nada más hay que tener 1 o 2 para darles todo lo necesario, porque están asustados. Porque un niño cuesta. Desde que esté en el vientre de la madre ya te está costando. Porque las atenciones médicas, los ultrasonidos, el estar checando cuánto va a costar un parto en un hospital, no sé, todo lo que necesita un niño cuesta. Y cuando nace, olvídate, pañales. Pero el día de hoy ya son pañales desechables. Ya no son los de tela donde la mamá tenía que estar lavando los pañales ahí sucios para volvérselos a poner. No, ahora son pañales desechables. ¿Y cuánto cuesta una bolsa de pañales desechables? Aparte su leche, sus papillas, sus jugos, todo lo que va necesitando. Y como crecen rápidamente, a los 2 meses ya no le queda la ropa que usaba al mes. Y hay que comprarle otra. Y a los 3 meses y a los 5 meses otra ropa y cambiarlos. Y a los 7 y a los 8 y a los 10 meses y al año. Y a los 2 años y a los 3 años ropa continuamente. Zapatitos, ropa, zapatitos, ropa. Pero deja que entre a la escuela y vas a ver lo que sí es gastarse. Porque piensa que los cuadernos, los lápices, los colores, los sacapuntas, el uniforme, todo lo que requiere un niño. ¿Cuánto cuesta? Y luego ya te va creciendo, termina la primaria, y luego la secundaria, y luego la preparatoria, y luego hasta la universidad. ¿Cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta? Pero hay padres que dicen: no, yo nada más 1 o 2. Ok. Cuando un niño es desamparado de pequeño y no tiene todas esas atenciones, el niño sufre. Empieza a sufrir. Sufren desnutrición, primeramente, porque no hay que llevarse a la boca. Cuando un padre no está pendiente de sus hijos, de darles toda la alimentación que necesitan, el niño tiene hambre y quiere comer. Pero no solamente por un capricho, el niño quiere comer porque tiene necesidad de comer, porque su cuerpo le está pidiendo comer. Y a veces el estomaguito le empieza a doler porque tiene hambre. Quiere un pan, quiere un jugo, quiere leche, quiere algo que comer. Pero como toda la gente está en sus actividades, no les importa lo que un niño abandonado necesita. Si sus padres, dicen algunos, no se hacen responsables, ¿por qué me voy a hacer responsable yo? Dice alguno. Ya está el niño desamparado. Ya está la niñita desamparada. Y a veces están encerrados en un cuarto y pueden pasar meses, días, se hospitalizan, algunos mueren desnutridos. Y lo que te estoy diciendo es una realidad.
porque yo lo he visto y lo he vivido. Los niños desamparados, ahí están, los huérfanos. Y quiero decirte que aunque tengan padre y madre vivos, son huérfanos porque están desamparados. Porque ser huérfano es cuando alguien que dice ser tu padre y tu madre no están supliendo tus necesidades. Entonces estás huérfano, estás desamparado. Por eso te dice ahí, ¿quieres ver? No me quiten el texto para que quede bien grabado en nuestros corazones. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Una viuda. Imagínate que en esta sociedad, hemos avanzado y ahora la mujer ha aprendido a trabajar. Sin embargo, no es lo mismo. El responsable de suplir todas las necesidades de casa es el hombre. Pero cuando una mujer queda viuda bajo su responsabilidad, qué difícil. Hay mujeres que han luchado en la vida para sacar a sus hijos adelante, aún siendo viudas. Pero es muy difícil. Hay que lavarles, hay que plancharles, hay que comprarles cosas, hay que ir a vender las quesadillas, hay que ir a comprar esto, hay que ir a salir a vender otra vez, que las gelatinas, esto y lo otro. Hay mujeres que luchan y se esfuerzan y sacan a sus hijos adelante. Hay muchos testimonios de eso. Sin embargo, la viuda está desprotegida. Hay una carencia de esa mujer viuda, más cuando tiene hijos pequeños. Estamos hablando de una viuda con hijos pequeños. Queda desamparada. Queda desamparada por completo. Por eso te dice, de esta gente, de la humanidad, los más desamparados son los huérfanos y las viudas. Son los más desamparados. Porque si no hay alguien que vele realmente por ellos, están desamparados. El huérfano y la viuda. Y así vivimos en un mundo que tiene este tipo de necesidades. Este tipo de necesidades. Entonces, visitar. Visitar no es de que los vas a ver una vez al mes. No. Visitar es que te preocupa. Visitar es que tienes tu corazón con ellos. Visitar es decir, quiero hacer algo por ti. Eso es visitar. ¿Sí? Ok. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes? Hay una bienaventuranza, una dicha, una felicidad cuando alguien se convierte en una persona misericordiosa. Por eso la religión, hermanos, cuando no es correcta, hace mucho daño, porque la gente la empieza a llenar de rituales, pero se olvida del necesitado. Y por eso esa gente que solamente está llena de rituales en una religión falsa es una persona que no alcanza la verdadera felicidad. No es feliz la persona. Tiene, sí, estándares en su vida. Quieren ser los grandes apóstoles, quieren ser los grandes pastores, quieren tener los grandes ministerios en la iglesia. Y cómo se celan de esos ministerios y cómo los anhelan con todo su corazón. Quieren ser reconocidos por los demás como personas espirituales. Quieren ser reconocidos por la congregación y por la iglesia o por la religión a donde pertenecen, como gente sabia, como gente madura. Quieren ser reconocidos así. Por eso la gente se llena de ese tipo de conocimientos y de sabidurías humanas, y por eso se meten a instituciones e institutos donde van a estudiar la Biblia y donde se llenan de tantos rituales y cantan y danzan y usan su falda hasta los tobillos y todo lo que tú quieras, llenos de rituales, pero jamás se interesan en ayudar al huérfano. Es una religión falsa. Es una religión falsa. ¿Y qué daño se hacen a sí mismos? Porque la verdadera felicidad está aquí. La verdadera dicha está ahí. Bienaventurado, bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero antes incluso de alcanzar misericordia hay una bienaventuranza, hay una dicha. La palabra bienaventurado es sumamente dichosa, sumamente feliz la persona que hace misericordia, porque el hacer misericordia te llena, te hace feliz, da una satisfacción a tu vida, te sientes útil. Dice, Señor, ¿cómo no voy a dar de gracia lo que he recibido de gracia? Porque tú me has perdonado,
porque tú has tenido cuidado de mí, porque nunca me ha faltado que comer, nunca me ha faltado que vestir, nunca me ha faltado un techo. ¿Y cómo no voy a darte gracia lo que tú me has dado de gracia? Y eso hace una felicidad, una dicha en tu corazón. Te hace una persona feliz cuando eres misericordioso. Ellos alcanzarán misericordia. Había un problema en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como, por decirlo así, un ejemplo claro de lo que estamos hablando en este momento, de lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 27, porque Israel fue el pueblo de Dios al cual le fueron dados ciertos estatutos y ciertas normas y ciertas reglas, ciertos rituales, como lo vimos hace rato, rituales para adorar a su Dios, ¿no? Y se construyó un templo y se dijo que se iban a llevar ciertos rituales para adorar a su Dios. Entonces vemos en el ejemplo de Israel cómo ellos se habían convertido en los rituales, cómo habían guardado el día de reposo, un mandamiento de Dios, guardar el día de reposo, y cómo estaban cumpliendo con toda la ley, pero se habían olvidado de lo que dice el libro de Santiago, aunque todavía no lo tenían, pero se habían olvidado del corazón de Dios, porque eso está en el corazón de Dios. Eso no es nuevo, no es de que lo escribió Santiago. Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo, y al hablar que fue inspirado, estamos hablando de que Dios puso sus ideas en el corazón de Santiago, pero eso ya lo traía desde la creación del mundo, porque Dios es misericordioso desde la creación del mundo. Y vemos entonces el pueblo de Israel, vamos a verlo en Isaías, que está muy claro, cómo vivía el pueblo de Israel, lleno de rituales, una religión falsa. Y esta religión falsa es la que también nosotros podemos observar en nuestros tiempos. Dice así: ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí lo dejas. Fíjate lo que te está diciendo Dios. Fíjate lo que te está diciendo Dios. Lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. ¿Para qué me sirven tus ofrendas? ¿Para qué sirve que te congregues? ¿Para qué sirve que vengas a las reuniones? Ciertamente esto es un medio de bendición. Era lo que Dios había establecido, el que vinieran y le trajeran esa ofrenda ante Dios, para agradarle a Dios. Es un mandato de Dios, esto está como una ley. Pero entonces ellos lo estaban haciendo, pero ellos solamente por el ritual, no lo estaban haciendo del corazón, lo estaban haciendo por el ritual. Y dentro del ritual le dice: ya no me tengas más pan ofrenda, o sea, tu ofrenda es vana, no sirve. Por eso le está diciendo: no me traigas más pan ofrenda. Además, tu incienso me es abominación. Lo que había sido una bendición, el traer incienso a Dios, ahora le era una abominación. Incluso la luna nueva y el día de reposo, el convocar a la asamblea, no es una bendición reunirse, no era una bendición ir al templo, a la sinagoga para adorar a su Dios, era una bendición. Pero dice: ya, no puedo, no las puedo sufrir. Es más, les dice una palabra muy fuerte al pueblo de Israel: son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Sabes que muchos grupos y en muchas religiones sus reuniones se han convertido en una maldición, en una iniquidad delante de Dios, porque solamente está el ritual, solamente está el adorar, solamente está el ir a cantar, nada más. ¿Y cuál es el problema? Vamos a seguir leyendo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Qué terrible que Dios le diga eso al pueblo. Me son gravosas. Y luego fíjate todo lo que dice Dios a su pueblo: cansado estoy de soportarlas. O sea, como que ya me cansaron.
Estoy cansado de soportar este tipo de rituales, este tipo de reuniones, donde nada más vienen, cantan, levantan ofrenda, hacen todo el ritual. Ya estoy cansado, le dice Dios. Siguiente. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, por eso no son bendecidos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo lo oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. Y quizá la gente se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué están llenas de sangre si no hemos matado a nadie? ¿Por qué están llenas de sangre? Yo no he hecho daño a nadie. Veamos lo que sigue diciendo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Pero qué malo hicieron? Versículo 17. Aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Todo lo contrario a lo malo. ¿Sabes qué es lo malo? Que la gente se llene de rituales y no ayude al necesitado. Que la gente se llene de religión, pero no esté deseoso de hacer algo por el huérfano, por la viuda, por el pobre, por el necesitado. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Santiago, ahí está. Por eso digo que estaba en el corazón de Dios. Por eso Santiago fue inspirado por Dios. Venid luego, dice Jehová, una vez que hagas misericordia, ¿sí? Venid luego, dice Jehová. Pero volvamos a regresar al versículo. Aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. ¿Sabes? La religión para con Dios, la religión verdadera, la religión verdadera para con Dios es un compromiso. Y mi pregunta es, ¿realmente te quieres comprometer a hacer el bien? ¿Te quieres comprometer a hacer el bien a los demás? Si no, no estás dispuesto. No estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque, ¿de qué serviría abrir una religión nueva, llenarnos de gente que realmente no quieran hacer algo por los demás? No sirve de nada. No sirve de nada. La religión para con Dios es un compromiso. Y una vez que adquieres ese compromiso, dice el versículo 18. Ahora sí, 18. Venid luego, ya una vez que haces el compromiso de hacer el bien, una vez que empiezas a preocuparte por el necesitado, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Una vez que ya te hayas cambiado tu corazón y que estés pensando en el necesitado, entonces si venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una promesa de parte de Dios. Ok, si cambias tu corazón y empiezas a ver al necesitado, entonces yo te voy a perdonar. Versículo 19. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisierais y fueres rebeldes, ¿a qué? A quebrantar tu egoísmo. Si no quisierais y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No hay de otra manera. Tú quieres alcanzar el perdón de pecados, tienes que romper el egoísmo en tu vida. Tienes que empezar a pensar en los demás. Tienes que pensar en el necesitado. Tienes que pensar en el huérfano. Si no hay ese corazón, no podrán ser perdonados tus pecados. El cristiano tiene que aprender a ver por los demás. ¿Tú has escuchado de Carlos Spurgeon? Carlos Spurgeon fue un gran predicador, tan gran predicador que se le conoce a lo largo de la historia como el príncipe de los predicadores. Fue una persona apasionada por lo que él hacía. Su padre había sido pastor, su abuelo también había sido pastor, y él nació en una familia cristiana y fue criado por principios bíblicos desde que él era pequeño, y creció en familias cristianas. A los 16 años,
dio su primera enseñanza en una iglesia pequeña. A los 17 ya era pastor de una iglesia. A los 17 años. A los 19 años se hizo cargo de una iglesia muy conocida en aquel entonces, a los 19 años. Una iglesia que empezó como un poquito más de 200 personas. Y a lo largo de su ministerio, cuando terminó de predicar, eran miles las personas que asistían a esa iglesia. Y lo fueron a escuchar incluso ministros de Inglaterra, porque él era de Inglaterra. Y fueron a esa iglesia ministros de Inglaterra, fueron príncipes a escuchar sus enseñanzas, fueron muchísimas personas muy reconocidas en Inglaterra a escuchar las enseñanzas de Spurgeon. A lo largo de 1800 por ahí. Se le conoció como el príncipe de los predicadores. Hay infinidad de tomos, de libros que él escribió, enseñanzas que él escribió, muchos libros que el día de hoy son una gran bendición para nuestra vida. Pero ¿por qué te menciono a Carlos Spurgeon? Porque a pesar de que él tenía esa pasión por predicar la palabra de Dios, a pesar de que él tenía ese deseo de extender el reino y que era una persona que tenía un don y un talento muy especial para predicar la palabra de Dios, fue una persona que fundó y se hizo cargo de un orfanato, de una casa hogar de aquel entonces. La fundó y se hizo cargo de toda la casa hogar. Estaba él al pendiente de la necesidad de todos los niños. A pesar de que tenía esa pasión, él dijo: espérate, no solamente Dios me ha llamado a predicar la palabra de Dios, también Dios me ha llamado a la misericordia y a ver por el necesitado. Y se hizo cargo de esa casa hogar. También levantó otra casa hogar de ancianos y hacía su iglesia varias obras de misericordia allá en Inglaterra. Él entendió claramente, Spurgeon, que no servía de nada solamente predicar y tener tanto conocimiento si no hacía nada por los demás. Hermanos, yo no puedo entender cómo pueden existir muchas iglesias y pocas casas hogar, y estar hablando más de otros sin ver por el necesitado. Yo no puedo entender cómo están más preocupados por la falda larga que extender su mano y decir: yo quiero ayudar al necesitado. Eso no se puede entender. Por eso Dios decía: cansado estoy, cansado estoy, decía Dios. Y decía Dios: es abominación, es una ofensa a Dios. Y Santiago lo dice claramente. ¿Sabes qué es lo que le gusta a toda esta gente que te comento que no le gusta hacer nada para los demás? Vamos otra vez a Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, ¿qué más nos dice Santiago en cuanto a la religión falsa? Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabes? Hay personas que pueden escuchar la palabra de Dios, pero no son hacedores de la palabra de Dios. Y te lo puedo decir que a lo largo de muchos años que llevo predicando la palabra de Dios, he conocido multitudes y muchísimas personas que escuchan la palabra, pero no la hacen. Escuchan, pero no la hacen. Y yo de verdad he visto personas que pasan por sillas y sillas, escuchando y escuchando enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas, y no las hacen. No hacen lo que Dios dice. No obedecen la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque además esa gente que solamente escucha la palabra y no son hacedores, se están engañando a sí mismos. Porque si Dios nos da una enseñanza, ¿sabes cuál es mi responsabilidad? Ir a Dios sin cambio y decirle: Señor, dame palabra fresca para la congregación. Pero ¿sabes cuál es tu palabra? Que esa palabra fresca tú la puedas hacer o llevar a cabo si viene de parte de Dios. Pero hay personas que solamente son oidores y no hacedores de la palabra de Dios. No son hacedores. Por eso no tienen una vida bendecida. Se están engañando, no ven por el necesitado. Porque yo decirte que
Cuando yo he predicado estas obras de misericordia, en muchas ocasiones he hablado acerca de hacer algo por los necesitados. Poca gente realmente pone diligencia a una enseñanza así, no le interesa. Versículo 23, vamos a seguir viendo la falsa religión. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahí están los narcisistas, los soberbios, los que solamente están pensando en sí, los que se ven en el espejo y dicen qué lindo estoy. Porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. O sea, refrenar la lengua, qué difícil aquí en México. Refrenar la lengua para hablar de otro. Se cree religioso. Ok, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios. El Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Todo el contexto te lo dice bien Santiago, que habrá personas que hablan mucho incluso de la Biblia, pero no ves nada de piedad. Muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. Muéstrame lo que tú estás haciendo para Dios. Muéstrame lo que tú estás haciendo para el necesitado. Muéstramelo. Lo que tú estás haciendo por el necesitado. Si no, es vano. Es vano. No sirve. Hechos 11:28. Iglesia primitiva. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron de enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí ves a la iglesia primitiva. Hay un sector, un lugar donde hay una necesidad. Hermanos, levantemos una ofrenda. Levantemos una ofrenda y hay que llevarla a esos hermanos. Y pusieron el dinero a Bernabé y a Saulo, y ellos se encargaron de llevarlo y de aliviar la necesidad en aquel lugar donde había hambre. Hermanos, qué difícil es levantar una ofrenda. Qué difícil es levantar una ofrenda. Qué difícil. Qué difícil es que haya cristianos que digan: hermano, yo quiero apoyar con esto para la casa hogar. A lo largo de la existencia de la casa hogar que tenemos, tal como por los 13, 14 años que tenemos la casa hogar, he conocido iglesias, pastores, muchísimos. Por lo menos ningún pastor nunca me ha dicho: hermano, aquí está esto para la casa hogar. Ni un solo pastor: hermano, aquí está este dinero para la casa hogar. Jamás, jamás. Ahí ves el corazón. Por eso las divisiones, por eso los pleitos, por eso los problemas, por un corazón tacaño, endurecido, de no querer hacer el bien al necesitado. Pero hermano, cuando tú te dedicas a hacer el bien al necesitado, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. El llamado de Jesús es a seguirlo. Y Jesús fue una de las personas que vio más la necesidad de cualquier otra persona, más que la suya. Siempre miraba por los demás.
por el hambriento, por el necesitado, por el sediento, por el huérfano, veía por la viuda, veía por aquella persona que estuviera enfermo de lepra, veía por las personas necesitadas. Jesús siempre fue al necesitado. Entonces, hermanos, no nos llenemos de conocimiento, no nos llenemos de conocimiento, hagamos nuestro culto, hagamos nuestro culto racional, vengamos, cantémosle a Dios juntos, alabemos a nuestro Padre Celestial por lo que Él es, aprendamos de la Biblia, aprendamos de Dios, pero sobre todas estas cosas, hermanos, guardémonos sin mancha del mundo también, guardémonos del pecado, pero sobre todas esas cosas, hermanos, hagamos misericordia y hagamos el bien a los demás, al necesitado, hermanos, al necesitado. Vamos a terminar leyendo otra vez Santiago capítulo 3 versículo 17, 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjate cómo te está avanzando el libro de Santiago en toda esa falsedad y en esa verdad. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos dé la fuerza para seguir adelante en lo que Dios nos está pidiendo, que es atender al necesitado. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú sensibilizas nuestros corazones, porque nos haces entender esta verdad. Quizás, Señor, no es la gran enseñanza, ni es la gran palabrería, ni el gran conocimiento teológico, pero sí, Padre, queremos tener el corazón para hacer el bien a los demás, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.